Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Carlos García. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. También a José Basauri. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes a todos. Y a Juan Carlos Cabrero. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de temas de actualidad. Vamos a hablar de esa crítica de un grupo de catedráticos que denuncia que Hacienda trata a los contribuyentes, que nos trata a los contribuyentes como súbditos, no como ciudadanos. Vamos a hablar también de corrupción. Vamos a hablar recentísimo, hace muy poco tiempo, pues se ha sabido que han detenido a Eduardo Zaplana, el expresidente de la Generalitat Valenciana. Al parecer, pues le han pillado prácticamente con las manos en la masa, trayéndose el dinero negro de las comisiones ilegales que se cobraban en la trama de corrupción que había allí en Valencia. Bueno, que había una, ahora no sabemos lo que hay, pero bueno, en la trama de corrupción que había allí en Valencia con todo el tema de las ITVs, obras públicas, etcétera. Y, en fin, y también se ha sabido que el número 2 del Ministerio de Hacienda también está investigado por posible prevaricación y malversación de fondos públicos. Y luego hablaremos también de cómo va escalando toda la polémica con la compra de la vivienda que han hecho Pablo Iglesias e Irene Montero. Esto, ellos de verdad se les ve que están, pues no dan crédito a la que se ha liado, pero se ha liado una impresionante, no solo en las redes sociales, sino en los medios de comunicación más importantes. Como decían ellos mismos en la rueda de prensa que han dado, si se le puede llamar rueda de prensa a eso, porque no han hecho más que repetir como un disco rayado lo mismo, y los periodistas parecían aficionadillos de primero de carrera como mucho. Pues bueno, pues ellos no se esperaban desde luego que esto tuviera esta repercusión, que ha sido absolutamente brutal, ¿no? Lo que está pasando con esto. Opinaremos también sobre ello. Empezamos con el tema de esta carta, de este manifiesto que han dirigido estos catedráticos a la agencia tributaria, en que dicen que los ciudadanos están indefensos frente a las acciones de Hacienda, que se presume la culpabilidad. Esto lo venimos denunciando desde aquí, desde Economía Directa, hace ya años. Denuncian también el afán recaudatorio de Hacienda. Aquí ya hemos denunciado que quien tenga una inspección, al inspector de Hacienda se comporta muchas veces como un auténtico matón, y lo único que pretende es asustar o amenazar al contribuyente para conseguir cerrar un expediente con una recaudación lo más abultada posible. Pues esto es lo que denuncian también. No solo somos aquí en Economía Directa quienes decimos esto, sino que también lo hacen estos catedráticos. En fin, nada menos que 35 catedráticos de Derecho Tributario. Juan Carlos, ¿qué te parece a ti esta declaración de estos catedráticos, este manifiesto? Bueno, a ver, sí, fue la semana pasada en Granada y lo firmaron 35 catedráticos de Derecho Financiero y Tributario, ¿no? Y hombre, una de las cosas que más llama la atención así de entrada cuando afirman que no, la administración tributaria no contempla a los contribuyentes como ciudadanos, sino como súbditos. O sea, como si esto, pues bueno, pues se les pudiera llegar a palear y ponerlos boca abajo y todo lo que caiga, pues bueno. Para estos catedráticos que son de universidades de todo el país, pues hay una serie de problemas, pues por ejemplo la separación de procedimientos de liquidación y sancionador, que es más formal que real. Para ellos también hay un inquietante deterioro del principio de la seguridad jurídica. Para ellos también hay un tema del cantonalismo fiscal, y es que no todos los españoles son iguales tanto en la tributación como en lo que es el trato de la administración. Dependiendo de dónde estén ubicados, dependiendo a qué se dediquen. Hacen mucho hincapié en la presunción de culpabilidad. O sea, consideran que frente al principio constitucional que garantiza la presunción de inocencia,
parece haberse dado una acogida en las dependencias administrativas de lo que es la presunción de culpabilidad. O sea, y es un problema que consideran muy grave. El principio de igualdad, o sea, y consideran que es el propio Estado quien propicia la desigualdad de los ciudadanos, ya he dicho, por la ubicación, por la fortuna o los ingresos que tengan. Hablan también de cómo, pues bueno, arremeten contra los pactos con los nacionalistas y aseguran sin citarlos que la aceptación del voto afirmativo a cambio de determinadas concesiones, pues bueno, pues eso no tiene ningún sentido y es volver a tratar a los ciudadanos de diferente, con un rasero diferente. Arremeten también contra las multinacionales, que reprochan que las grandes corporaciones puedan escapar al control tributario gracias a los grandes recursos, a los despachos, a las legiones de abogados que tienen y al saber siempre pues retorcer la ley para poder tributar lo que. Por otro lado, también inciden en el afán recaudatorio. O sea, y se consideran que bueno, pues que ya poco más se puede hacer para exprimir al ciudadano normal, que es al final el que paga. Y luego también inciden en el uso y abuso del decreto ley. O sea, los firmantes observan perplejos, y perplejos es literal, cómo en los últimos años se ha ido consolidando la primacía del Poder Ejecutivo frente al Legislativo y se ha traducido esto en la asunción como ordinario, algo que no es ni debe ser, que es el ir funcionando con decretos ley. Todo eso, pues al final lo que nos está diciendo es que los expertos en derecho tributario y financiero, pues esto no son cuatro amiguetes en una taberna. No, esto es el máximo grupo de expertos en esta materia y en este país que consideran que todo tiene un límite y que el Poder Ejecutivo en este país se está excediendo de una forma manifiesta. Pepe, ¿tú qué opinas de esto que han dicho, este durísimo manifiesto de estos catedráticos? ¿Crees que tienen razón, que han exagerado? ¿Cómo está la situación con Hacienda desde tu punto de vista? Eh, Vamos a ver, todo el tema de impuestos y de hacienda tributaria tiene una finalidad que es recaudar unos impuestos para hacer frente a unos gastos públicos que provean pues de bienes y servicios a la población, infraestructuras, puentes, carreteras, sanidad, educación. Pero parece que todo esto, pues esta finalidad ya no la tenemos, sino que intentamos recaudar lo máximo posible porque no sabemos organizar unos gastos de una forma austera y eficiente. Si gastamos mucho, hay que recaudar más. Y para recaudar más, pues hay que subir impuestos, hay que investigar más a gente y hay que hacer todas estas cosas que al final se tratan a los ciudadanos como súbditos. Un grave problema es que desde mi punto de vista los impuestos no están bien configurados, no son del todo claros. Y bueno, cuando el legislador ve que hay sitios por donde se puede ir, lo que tiene que hacer es cortar rápidamente por aquí y decir, todo esto no. Y luego, pues también la hacienda pública pues va mucho a por lo que es la clase media, que al fin y al cabo es el que desde donde más recaudan y no tiene recursos para defenderse, y luego pues los grandes patrimonios y grandes multinacionales tienen pues ejércitos de asesores para poder salir lo mejor preparados posible. Ahora mismo, pues en campañas sobre la renta y todo esto, bueno, he visto cosas como que la agencia tributaria te envía en el borrador que hemos visto su vivienda, que la tenía publicada en Idealista, tal y cual, para detectar
un alquiler. Al fin y al cabo, se ha de intentar buscar un sistema de impuestos justo, eh, suficiente para sufragar los gastos y luego también tener un control del gasto público para que no se vaya de madre y no tener que subir los impuestos porque sí. Y luego saber buscar en su justa medida los impuestos para recaudar de una forma lógica sin tener que ir a buscar al ciudadano ni tener que ir a matarlo. Y es eso. Carlos, ¿cómo ves tú ahora mismo, cómo ha evolucionado Hacienda en estos últimos años? Yo sí que debo decir que eso es una queja súper habitual y que estoy totalmente de acuerdo, que se han transformado en auténticos, bueno, voy a usar una palabra dura, pero pues, que se comportan como auténticos bandoleros, ¿eh? Carlos, adelante. Sí, bueno, realmente mi opinión va muy en la línea de lo que han comentado aquí los compañeros, como no podía ser de otra manera cuando es un tema tan evidente, ¿no? A todas luces. Al final, esta declaración de Granada, ¿no? Por la ciudad en que ha sido publicada, vemos que, bueno, recoge un compendio podríamos decir, de quejas, ¿no? O digamos, de realidades que todo el mundo conoce, ¿no? Directa e indirectamente, pero que recogidas así en un mismo documento, pues llaman mucho la atención, ¿no? Bueno, lo que quizá más ha sorprendido, ¿no? O sobre todo el que 35 catedráticos, ¿no? Que eso no es una cifra pequeña, se pongan de acuerdo para publicar esto, en contra sobre todo de bueno, una serie de gobiernos que todos conocemos, ¿no? Que han pasado por aquí. Los ciudadanos somos súbditos. Bueno, a mí realmente esto sí que no me ha sorprendido demasiado y es que al final los impuestos, como su palabra indica, se imponen, ¿no? Y esto, bueno, esto es muy viejo. Ya en la antigua Grecia ya existían pequeños tributos que se tenían que pagar y en la Edad Media, por ejemplo, pues todos sabemos, ¿no? Los impuestos que iban a sufragar las guerras del señor feudal o el rey de turno. Por tanto, al final es una cosa que ha existido siempre, ha sido una cosa impositiva y realmente es así, es una cosa totalmente fiscalizadora de los ciudadanos que los trata pues como súbditos, ¿no? Como bien dice. De los puntos que se han recogido aquí y que hemos comentado, ¿no? Bueno, hay una serie de puntos que son bastante interesantes de comentar, ¿no? Por un lado, el tema del principio de la proporcionalidad, ¿no? Al final se quejan de que realmente en este país, pues los que más ganan, ¿no? Pues, en general, no pagan más proporcionalmente que los que menos. Bueno, todos conocemos las bandas del IRPF, que pueden ser, sí que es cierto que intentan ser lo más justas posibles, entre comillas, pero al final siempre se puede jugar, ¿no? O sea, al final los salarios de muchos directivos, bueno, se quedan en una banda de IRPF determinada para no pasar a la siguiente y tributar así más, y el resto pues se cobra en beneficios, ¿no? Y esto es un poco una trampa, ¿no? Para reducir, digamos, esta proporcionalidad que tocaría. Luego, tema del IVA o impuestos indirectos en general. Esto, bueno, es un debate en sí mismo, ¿no? Pero realmente esto no deja de ser injusto, digamos, porque el porcentaje lo pagamos igual, se gane una persona lo que gane. Al final no hay distinción. Y bueno, por otro lado también el tema de autónomos y empresas, ¿no? No es lo mismo constituirse como autónomo que como empresa, y cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y para una misma facturación evidentemente tampoco existiría, digamos, este principio de proporcionalidad, ¿no? Es lo que sobre todo, bueno, lo hemos comentado aquí muchas veces, ¿no? Y es un punto que se ha comentado en esta declaración que creo que es muy interesante. Por otro lado, también los impuestos se quejan, ¿no? También estos catedráticos de los impuestos, digamos, autonómicos, ¿no? Que hacen que, bueno, una persona por haber nacido en una comunidad autónoma concreta, pues tenga un impuesto o no lo tenga. Y al final, bueno, al final esto viene del café para todos, ¿no? Como ya sabemos. Y por citar un impuesto, pues el de sucesiones, ¿no? Que bueno, está en Cataluña, creo que está en Andalucía también, no sé si lo quitaron. Y bueno, eso es un ejemplo visual, ¿no? De este tipo digamos, de doble vara de medir, ¿no? Podríamos decir, a nivel impositivo para los ciudadanos del Estado.
Otro punto también es la seguridad jurídica. Bueno, que el Estado coge y te cambia las reglas del juego en mitad de la partida, ¿no? Y además de manera retroactiva. Esto, por poner un ejemplo así rápido, todos recordamos el tema de las primas a las renovables, ¿no? Esto, bueno, es digamos, el colmo de la inseguridad jurídica que existe en este país. Y bueno, por no alargar mucho más mi intervención, luego está, bueno, también habéis comentado el tema de las multinacionales, las deducciones que tienen, etcétera, otro punto más de que rompe, ¿no? Este principio de proporcionalidad que comentaba anteriormente. Y bueno, por terminar, también comentar lo que dicen estos catedráticos, ¿no? Finalmente, bueno, del afán recaudatorio que tiene el Estado, ¿no? Siempre van a subir impuestos, nunca los van a bajar. Esto es así. Al final, por mucho que recorten gastos, etcétera, los impuestos no bajan, sino más bien lo contrario. Estoy hablando a nivel genérico, obviamente, no que eliminen un impuesto en concreto o pequeño que no afecta, que afecta un poco en nada a la recaudación. Y luego también comentar las competencias, ¿no? de las comunidades autónomas a nivel de gastos y de recaudación, ¿no? Bueno, tienen delegadas unas competencias, las comunidades autónomas, como bien sabéis, bueno, que realmente incurren en déficit en numerosas ocasiones porque, claro, no tienen delegada la competencia de recaudar los impuestos más importantes, ¿no? Como podría ser el IRPF o el IVA, aun a pesar de que luego existen estas balanzas fiscales, ¿no? Y sí que es cierto que se les devuelve una cantidad. Pero bueno, eso ya sería ya también como el tema del IVA, ¿no? Que es un debate en sí mismo que ya hemos tenido aquí en alguna otra ocasión. Bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa más sobre este tema, Juan Carlos o Pepe. Bueno, No, en mi pues sí caso, que, pues si queréis pasamos al siguiente, que es el tema de Zaplana y este número 2 de Montoro. Tenemos, bueno, Zaplana, una persona conocidísima que estuvo incluso en la carrera por la sucesión de José María Aznar y bueno, la verdad es que de los que estaban en esa carrera estaba Rato, estaba Gallardón, Zaplana y bueno, y Rajoy y de momento el único que no está ahí imputado por algún tema de corrupción es Rajoy, ¿eh? hombre, a ver, Acebes también estaba por ahí, Acebes, creo. mientras estás subido al caballo, pues das unos mandobles tremendos. Sí, sí, Espera que baje del caballo. esto es impresionante, ¿eh? El nivel de corrupción que hay en el Partido Popular, vamos, No, este, este Fernández Moya, el número que vamos, que metan de número 2 de Montoro a una persona, bueno, todavía no está condenado, entonces no sabemos, pero vamos, pero presumiblemente le está, vamos, es bastante probable que finalmente sea así, ¿no? Y ya vistos los antecedentes del partido, pues se espera uno lo peor, pero en fin, vamos a darle el beneficio de la duda hasta Sí, que salga el juicio, pero vamos, lo de Zaplana, esto es el tema Uruguay y Panamá, tenían ahí un entramado de empresas en Uruguay y a través de esas empresas, de esas sociedades fantasma, dirigían los fondos ahí en el paraíso fiscal este en Panamá. Y yo no sé por qué narices ahora se les habrá ocurrido traerlos. Debe ser que se han quedado sin liquidez o algo con esto de que claro, es muy caro vivir y todo eso y ahora ya no tienen puestos de responsabilidad que el hombre pues ya ha pensado que se lo iba a traer, ¿no? Pero esto es increíble, ¿eh? Es increíble cualquiera sabe. y además es que es tal cual. Fijaos que yo en las filtraciones que me ha hecho la gente sobre a lo largo de estos años sobre cuál era el modus operandi de todas estas tramas de corrupción es que me lo describían tal cual, ¿eh? O sea, como todo esto que se está un entramado de empresas, pantalla y luego utilizando varios paraísos fiscales para, pues así, tal cual me lo describían que lo estaban haciendo y bueno, pues así finalmente se está descubriendo que es como funcionaban las cosas en estas tramas de corrupción. Juan Carlos. Sí, a ver, por un lado, de estos dos temas que has tocado, el uno era este José Enrique Fernández, que es el segundo de Montoro, que, a ver, por un lado, pues como bien dices, a ver, está investigado por posible prevaricación y malversación. Aquí la noticia que estaba investigado por prevaricación administrativa continuada, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias,
Esto es en el juzgado número 2 de Jaén y es un informe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil. O sea, no es... por otro lado, el investigado incide y bueno, y esto lo calculan en 3,6 millones de euros de destrozo. Mientras que él dice que algo parecido ya se le archivó en 2014. Entonces, pero fue por la Fiscalía quien se lo archivó. O sea, no, todavía está, a ver, a todo el mundo, como bien decíamos antes, tiene su presunción de inocencia, pero hay organizaciones pues, como todos estos partidos que están jugando a esto de los políticos en este país, que bueno, pues que ellos que son, a mi juicio, son redes de delincuencia, son grupos de delincuencia organizada con forma de partido. Y ahí donde veamos uno que crece en este entorno, pues es lo que es. Zaplana, pues a ver, lo de Zaplana ya es viejo, ¿no os recordáis aquellas grabaciones en las que decía yo aquí vengo a forrarme, yo aquí vengo a ganar dinero, yo aquí vengo a la política a reírme de todo el mundo? Y lo que parece que le han detenido hoy es por blanqueo de capitales y por aflorar dinero negro de comisiones conseguidas en adjudicaciones irregulares. A ver, aquí una de las cosas que tiene este régimen de curioso es que cada vez que imputan a alguien de un determinado partido, pues los seguidores de unos u otros siempre defienden lo indefendible y siempre además se ponen a unos argumentos además todos muy, muy pueriles. Y bueno, en este caso es que había, no sé si recordáis aquellas grabaciones de este señor de Zaplana con Granados. O sea, que ya eran además en un tono. No lo sé, yo no sé qué habrá pasado aquí para que de pronto se haya el hombre puesto intranquilo, haya movido fichas, se haya puesto a menear las cuentas en paraísos fiscales y haya caído tanto el equipo. Igual tenían cuentas comunes y se han puesto a mover capitales porque se veían que iban a llegar, no sé si me explico, que tirando de uno iban a llegar al otro. Y ahí se han puesto nerviosos y han empezado a hacer los movimientos. No lo sé, al final es que en el fondo, como hemos comentado alguna vez, el régimen este del 78 funciona en base al saqueo, a las complicidades los tuyos roban más que los míos y todas esas cosas. O sea, es muy difícil ya clasificar toda esta gente. Más allá de eso, de grupos de delincuencia organizada y aprendices de políticos. Sí, la verdad es que viendo todo lo que está saliendo, da la impresión de que eso de los casos puntuales o casos aislados, la verdad es que ya no se lo puede tragar nadie, ¿eh? Es un sistema que funciona en base a eso, al saqueo de unos y el reparto de otros, al tener felices a unos determinados tramos de población a costa de, como hemos visto antes en el tema fiscal, saquear a otros grupos diferentes de población. Pero daos cuenta que yo cuando hablo con votantes del PP, a mí lo que me suelen decir los votantes del PP es, bueno, pero es que estos por lo menos gestionan bien la economía y los otros son tan ladrones como ellos y encima son un desastre. Eso es lo que contestan, ¿eh? Bueno, y los otros te dicen que los otros son unos fachas y que no sé qué, y que en cambio estos otros, pues como son, y los que ya vienen nuevos dicen que nuestro amado líder pues puede vivir como le salga las narices y a la siguiente que se compre un yate. Y bueno, y así estamos. Este es el nivel que hay de los partidos de este sistema del régimen del 78. O sea, el fondo es una cuestión estructural. Sí. Perdón, que ya Pepe. Me estoy extendiendo y no sí, estoy Pepe, dejando. Pepe, adelante. Partidos entre los que ya empieza a encontrarse Podemos, porque este ritmo. Pero vamos a ver. El señor Zaplana, sinceramente ha sido el más listo de todos porque nunca lo habían podido detener. Habían filtraciones, se sabía por aquí y por allá, pero bueno, por ejemplo, su sucesor Paco Camps lo ha estado investigado desde mucho antes, siendo su sucesor en la Generalitat Valenciana. A ver, Zaplana ya pintaba maneras, porque este señor, pues, en el 91 consiguió
la alcaldía de Benidorm con una moción de censura de una transfuga socialista, cuando había perdido las elecciones entre el 91 y 95, siendo alcalde de Benidorm, se carga al presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Pedro Agramunt, y consigue el ser candidato y gana las elecciones, y con apoyo de Unión Valenciana pues consigue gobernar. Gobierna desde el 95 hasta el 2003, y en el 2003 pues bueno, lo llama Aznar para ser su ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, y era uno de los que tenía una carrera muy prometedora, porque el PSOE ganó en 2004, pero si no, con el PP podía haber estado de ministro durante varias legislaturas. Y bueno, por aquí, por la Comunidad Valenciana, ya se veían cosas y eso, pero nunca había por dónde echarle mano. Al final, pues bueno, pues comisiones, empresas pantalla, que estos facturan aquí, los otros facturan allá, dinero que llevan a paraísos fiscales, y no sé cómo lo habrán localizado, porque posiblemente pues habrán pillado a otros, Granados, González, bueno, por aquí como todos los casos aislados que tiene el Partido Popular, que ya tiene unos cuantos casos aislados, es lo que decía Gabriel Rufián: de la boda de Aznar, los únicos que están libres son los camareros. Y es eso. Y en cuanto al tema del número 2 del Ministerio de Hacienda, no entiendo cómo Ciudadanos no se le está tirando ahora mismo a la cabeza al gobierno, no pide que la cabeza de este tío, y no presiona y no amenaza con votar en contra de los presupuestos. Pero bueno, una persona que está investigada por prevaricación no puede estar de secretario de Estado en Hacienda, y eso es lo que pienso. Carlos, adelante. Sí, la verdad es que la Comunidad Valenciana, bueno, el PP ahí tiene un gran problema, ¿no? Al final, creo que es, bueno, el segundo presidente, ¿no? De los últimos, junto con Camps, que está imputado, ¿no? Y que tiene causas abiertas con la justicia. Es realmente tremendo, ¿no? Bueno, decíais que cómo lo habían pillado. Han detenido a otras 7 personas, ¿eh? No solo lo han detenido a él, sino que ya había como una trama, ¿no? Que se dedicaba pues a esto, a cobrar unas comisiones a través de unas licitaciones y unas empresas un poco opacas, ¿no? Creadas ex proceso para estas licitaciones. Y bueno, todo este dinero se canalizaba a través de un entramado de sociedades en Uruguay, y además estaban registradas en Panamá, que ya, como sabéis, ya no se considera paraíso fiscal, pero bueno, en la época en que ellos estaban haciendo esto, evidentemente sí que lo era. Y los han pillado al sacar este dinero de allí. Se ve que estaban haciendo, bueno, estaban reintegrando, ¿no? Repatriando el dinero, y se ve que les han cogido por ahí, que supongo que ya tendrían, la policía tendría información por otro lado, porque al final no nos olvidemos, y creo que Juan Carlos lo ha comentado, el tema de Zaplana ya había salido en otras operaciones tan conocidas, ¿no? Como la Gürtel, ¿no? O la Púnica, que bueno, ya salía, evidentemente todos se conocen, ¿no? Es en el mismo partido, ¿no? Todos han pasado por los mismos gobiernos, y al final salió, y bueno, supongo que habrán tirado de la cuerda por ahí, y evidentemente esto está bajo sumario, pero bueno. Más allá del tema en particular, ¿no? Que podríamos, estamos comentando, ¿no? Yo creo que habría que hacer una reflexión, que la habéis hecho muy bien al principio, sobre bueno, los partidos mayoritarios, ¿no? en España, y el problema que tenemos, ¿no? Y al final,
Claro, yo siempre lo digo, es un poco el reflejo de la sociedad y es lo que habéis dicho. Bueno, por lo menos gestionan mejor la economía, sí, claro, pero a qué coste, ¿no? Yo creo que mientras Mejor la economía. no, lo que comentaba Juan Carlos de la gente que, por ejemplo, vota al Partido Popular y comenta que, bueno, que aunque tengan causas abiertas, pues bueno, es un mal a pasar, ¿no? Porque al final, pues gestionan mejor la economía que otros partidos, ¿no? Es la excusa que ponen. Digo que lo pongan todos los votantes, evidentemente, pero sí que hay muchos que opinan así. Lo mismo me da el Partido Popular que los otros tres. O sea, al final, yo creo que es un problema de mentalidad de la gente que ante estos casos de corrupción, ya pues, de hecho ya es que ni se alarma la gente, no sé vosotros, pero yo la verdad estoy bastante, digamos, tranquilo, relajado ante este caso, porque ya es uno de tantos, ¿no? Al final pues la gente ya se acostumbra, ¿no? Es lo que yo pienso. Y bueno, difícil solución, no puedo dar ninguna solución porque realmente es que no la tengo. Exigiría un cambio de mentalidad que hoy por hoy la sociedad yo creo que no está preparada o bueno, o no está dispuesta más bien a afrontarlo. Es la visión y el resumen, ¿no? que puedo hacer de este caso. Muy bien, no sé si queréis comentar algo más sobre esto, Juan Carlos o Pepe. Hombre, a ver, y a mí me recuerda una de lo que realmente fue la última entrada que todavía se puede ver en el blog de un político, que fue pues una de las dos personas de confianza de Suárez durante pues la primera legislatura, que fue León Buil, que es paisano mío de Huesca, y en su último, en 2013, en su última entrada de su blog, el hombre expresó que una de las cosas que no podía ser era el acostumbrarnos a la corrupción. Y yo creo que ya nos hemos acostumbrado. O sea, y hay quien se ha adaptado. Además, hay quien además de acostumbrarse se ha adaptado y se maneja como pez en el agua, ¿no? Pero luego hay mucha gente que esperaba algo más de todo esto y que ya es el día a día ver el caso de hoy y el caso de mañana y al final muchos de estos casos dejan de ser noticia porque dentro de una semana aparece algo más gordo. Incluso aparecen varios al mismo día y en los informativos tienen que elegir, dependiendo del sesgo del informativo, pues le darán más bombo a uno o a otro. Pero bueno, estamos en ese momento del régimen que bueno, pues que aquí el que más pueda, pues que más se lleve, ¿no? Es un poco, bueno, es lo que hay, es lo que estamos teniendo. Sí, lo que pasa es que a mí lo que más me preocupa es que yo no veo ningún indicio de que a pesar de todos los casos de corrupción que se están descubriendo, el régimen tenga pinta de que está mejorando o se está regenerando, para nada. Eso es, Absoluto. a mí me parece muy, muy preocupante. Esto es como cuando uno trata de acabar con una plaga de cucarachas entrando por la noche de improviso en la cocina y liándose a pisotones, pues la probabilidad de que acabe con la plaga de cucarachas tiende a cero, ¿no? Más o menos, porque por cada una que mata hay 1000 escondidas, ¿no? Esa es la teoría de las cucarachas. Pues con esto de Sí, los corruptos pasa igual, ¿eh? aquí es que les dan de comer. Aquí en lugar de entrar por la noche para ver si se extermina la cucaracha, aquí entran por la noche a darles de comer y a jalearles. Y hay quien jalea a los suyos, a sus corruptos, y hay quien jalea a los que son los suyos también. Y bueno, pues mientras haya esa base de votantes que se reafirman en cada uno votando a sus golfos, pues aquí lo único que podemos esperar es un shock. Esto lo hemos comentado alguna vez como lo que sucedió en Suecia en el 19. O sea, que haya un momento en el que socialmente la sociedad sea consciente de que esto no tiene ningún sentido y de que o se pone orden o que no sobrevivimos. El que no sobrevivimos lo enlazaría con algo que comentaremos en siguientes programas. Esa noticia de que el 70% de las españolas de 35 años no tienen hijos.
todavía no han tenido el primer hijo. Bueno, a eso llamo yo cuando una sociedad, a puro de ir cuesta abajo, desaparece. O sea, cuando ya directamente tienes la peor natalidad del mundo, cuando la gente buena emigra, cuando pues dices, oye, ¿y esto alguien tiene algún plan? No, seguir robando. Pues que sigan. O sea, es un tema muy... En fin, siento no transmitir un mayor optimismo. En fin, a ver si con siguientes temas podemos mejorar el tono. Pues sí, ahora vamos a hablar pues de la polémica inmensa que se está desatando con el tema de la compra de la casa, por parte de Montero e Iglesias o Iglesias y Montero. El nidito. Bueno, la verdad es que el tema trae cola, pero muchísima más de lo que parecía, el día que estalló el asunto este. En fin, ¿quién quiere empezar con el tema? Juan Carlos, ¿tú mismo quieres? ¿A ti Hombre, a ver. ¿Qué te parece? O sea, el hecho de que aquí tengamos o sea, bueno, lo primero, la polémica tan inmensa que se ha montado y luego si tú crees que está justificada o no y qué te parece a ti lo que han hecho. A ver, es que además se mezcla todo. O sea, pues se mezcla, digamos, ya un partido dentro del sistema con su aparato, con sus cuadros de mando y de pronto el líder, pues que nos lo cuestionan y entonces pues todos ya como una legión romana se ve fácilmente en las redes sociales, o sea, además justificando cosas injustificables y ahí vamos, ¿no? Yo, por un lado, vamos a ver, Podemos comienza como un partido en contra de este sistema régimen del 78. Hablaban de asaltar los cielos o no sé qué cursilerías. Eso Trevijano, hablando de los cursis de Podemos, tiene por ahí un audio que es buenísimo. Yo creo que este hombre le habría sacudido con esto del chalet lo que no está en los escritos. Pues estos cursis, en cuanto han visto poder y en cuanto han visto la posibilidad, pues se han metido en el chaletón. O sea, cuando vas de antisistema, comienzas de antisistema. Después dices, bueno, a ver, vamos a cambiar el sistema, pero desde dentro. Y tus bases te dicen que sí. Y ahora ya no es que cambiamos el sistema desde dentro, pero desde la piscina. Entonces, pues al final la gente ya está viendo lo mismo que con Felipe González. Ese que vino a cambiarlo todo y al final ahí lo tienes en el yate con el puro y con no sé cuántas propiedades y siendo el asesor de la segunda fortuna del mundo, de Carlos Slim. O sea, los cuadros del partido pues podrán decir lo que quieran, pero hay gran parte del electorado que no es idiota o no es idiota del todo. Entonces, pues ya Podemos estaba en anteriores programas, hemos comentado que la intención de voto estaba cayendo y que ahora ya no es y que además estaba cayendo camino de la abstención. O sea, no es que esté cayendo hacia ninguna parte. Y que ahora, pues a mi juicio, pues va a seguir en esa dirección. La cuestión es las profundas contradicciones. O sea, nadie duda que alguien que en un momento dado, alguien con unas ideas de izquierdas, si se puede permitir un chale como ese o el triple de grande, se lo compra y punto. Eso no está en ningún... No está, pues bastante hace quien tiene unas ideas y quien lucha por una sociedad que sea más justa y con una mayor equidad y con aquí de lo que estamos hablando es de una contradicción en los principios brutal. Aquí estamos hablando del haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Estamos Bueno, pues pero es que todo esto en el fondo, yo creo que en este programa y en este colectivo le dimos ese margen de confianza y enseguida nos dimos cuenta de que iba estado del Podemos, de que iba esta fiesta. Entonces, pues tampoco, yo creo que a ninguno de aquí nos ha pillado de sorpresa ya todas estas cosas. Ni un poco eso, o sea, no, tampoco hay algo muy curioso, pero está dentro del rumor y está dentro de un par de foros que se especula con que igual la fecha de compra no es la que se está haciendo público. Eso que se había hablado por varias personas en Twitter, esos tweets que han desaparecido
han ido por capturas de pantalla y ahora están discutiendo que igual todo esto no es como los lo han contado. Lo dejo en el apartado de especulaciones y conspiraciones hasta que se sepa algo más. Y no mucho más del asunto. A mí me parece una contradicción brutal y que claro que va a afectar al partido y a todo esto. Sí, sí. Y bueno, parece ser que esta persona, ahora yo hablo de Pablo Iglesias, que es el máximo responsable de Podemos, que podría haberse beneficiado de un trato de favor de Caja de Ingenieros, aprovechando que Podemos, como está reflejado en el portal de transparencia del partido, cualquiera puede ir allí y mirarlo, pues en el último saldo anual que está publicado a 31 del 12 del 16, parece que no lo llevan muy al día el tema, pues tenían más de 1.000.000 de euros, 1.054.000 euros de saldo en Caja de Ingenieros y, en fin, ¿Y, es ¿y tú que, crees claro, que todos los afiliados de Podemos pueden ir a Caja de Ingenieros y decir, oye, que como mi partido claro, tiene aquí 1 millón, ¿me podéis dar la hipoteca al mismo tipo y condiciones que al líder? pues eso es lo que creo que esto es como lo de Orwell, ¿no? Que todos los animales de la granja somos iguales, pero unos más que otros, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que esa es otra también, esa es otra muy gorda, lo de la hipoteca y las condiciones y que sea la misma que tiene la cuenta del partido, porque en el fondo ya te conviertes en un cliente VIP. Entonces, pues claro, como tal te tratan. O sea, Claro, pero si es en fin, que, vamos a ver, tú imagínate que eres, yo qué sé, el director financiero de Ferrovial, por ejemplo, sí. y que eres el que corta el bacalao con qué bancos trabaja Ferrovial. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que tú no vas a poder ir a un banco de esos como director de Ferrovial y decir que quieres comprarte una casa y Ferrovial no te va a tratar de miedo? Pues claro que sí. Te va a tratar, vamos, Yo- inmejorablemente bien te va a tratar el es Ferrovial verdad, porque, digo, el banco porque sabe que como no te trate bien, pues coges mañana, montas en cólera y les mandas a tomar por saco, ¿no? Y te pones a trabajar con otro banco. O ya buscarás, si no del todo, pues desde luego les vas a, pues probablemente les jodas un poco, ¿no? Como yo responsable. creo que Pues esas, esto es un poco lo mismo. O sea, los sí. de... Y eso que Sí, en yo creo una que hay un empresa punto. privada está feo porque se puede prestar a que los accionistas piensen que ese señor trabaja con ese banco porque ese banco le ha dado la hipoteca a un tipo privilegiado y que a lo mejor resulta que el banco luego quiere recuperar lo que ha perdido en esa operación cobrándole comisiones a la empresa que van a repercutir sobre el dividendo del accionista y a lo mejor el accionista pues puede ser mal pensado y creer que el director financiero es un corrupto. Pues no sé, aquí, joder, es que lo mismo el votante se puede, si es mal pensado, podría pensar lo mismo que ese accionista, ¿sabes? O el afiliado de Podemos. Pero vamos a ver, es que hay una cosa mucho, mucho más gorda. Porque bueno, una persona puede ser de izquierdas, de derechas, y ¿por qué no una persona de izquierdas? Pues puede ser adinerada, puede haber ganado mucho dinero, haber trabajado, haber hecho negocios y, y bueno, y vivir bien, porque los de izquierdas pues no tienen que estar viviendo en la miseria. Pero bueno, es que vamos a ver, lo que no se puede hacer es predicar una cosa y luego hacer justamente lo contrario. Y es que el señor Pablo Iglesias pues criticaba a Luis de Guindos por especulador, por haber comprado un ático por 600.000 euros. Y dice, ¿cómo vamos a entregar el Ministerio de Economía a una persona así? Esto sería como entregarle el Ministerio de Medio Ambiente a un pirómano. Y vamos a ver, ahora que el señor Pablo Iglesias está tocando dinero, está teniendo contactos y gana un dinero, pues bueno, ahora parece que se está aburguesando. Yo digo unas cosas, cuando yo consiga ser presidente del gobierno, seguiré viviendo en Vallecas, pero cuando yo ya tengo la posibilidad de irme a vivir en una gran vivienda, pues voy y lo hago. O sea, se podría ser mucho, mucho más coherente, porque
un señor de izquierdas no tiene por qué criticar estas cosas. La izquierda no tiene que pretender que la gente sea toda miserable, sino la gente de izquierda pues tiene otras políticas más de bienestar social, más de ayuda a las rentas más bajas, pero bueno, lo que no puede hacer es criticar toda una serie de cosas que en un principio no hay por qué criticar, porque si una persona ha trabajado, ha ganado dinero y ha hecho dinero, pues ¿por qué no puede disfrutar toda una serie de cosas? Pero es la incoherencia Bueno, de este individuo. y también cómo se ha ganado el dinero, Pepe, que no es lo mismo ganarse el dinero uno con... Imagínate que este hombre fuera catedrático de universidad, que llevara trabajando de profesor y de catedrático de universidad 25 años, que se hubiera comprado una vivienda, que hubiera ahorrado dinero, y no me lo estoy... O sea, es que es un poco el ejemplo de Carmena, cuando le sacaron que si tenía un chalet en el viso. Pues vamos a ver, una señora que tiene la polca de años, que ha sido jueza con un sueldo muy bueno, que el marido tenía un estudio de arquitectura, aunque luego quebró el pobre hombre con la crisis, pero tenía un estudio de arquitectura que ganó también mucho dinero con el estudio de arquitectura. Pues bueno, pues ya está. Y la polémica con Carmena se quedó ahí, no fue más allá, porque la gente acepta que esa señora se ha ganado su dinero en el pues fuera de la política y que puede hacer con él lo que le dé la gana. Pero es que este hombre está comprándose la casa y puede aspirar a ello porque está cobrando de los impuestos de los ciudadanos, de ciudadanos que pues que tienen una posición mucho más modesta que él y de lo que les permitiría comprar esa casa. Y está, digamos, aprovechando ese sistema que íbamos a subir a los cielos, o no sé qué cursilería empleó, y ese sistema que dijo, no, mejor lo cambiamos desde dentro, y ahora ya lo cambia desde la piscina. Ese es un poco tampoco, porque incluso decir, oye, pues un diputado está claro que no tendría que ser mileurista. Yo me fui de Podemos, cuando llegó a la fase de lo cambiamos desde dentro, ya me fui de Podemos, O sea, claro. ya no me esperaba a esta siguiente fase de que lo cambio desde la piscina. Exacto, sí, no, se me ha ocurrido así sobre la marcha, pero creo que es bastante descriptivo. La siguiente es desde la piscina y la siguiente ya puede ser desde el yate. Vamos a cambiar el sistema desde el yate. Y luego desde el Consejo de Administración de Endesa. No, ahí va, o sea, el yate y el Consejo ahí, yo creo que ya están ahí, o sea, y el yate y el puro, no sé, por aquellas fotos de Felipe González que estaba ahí. Además, estos cambian de mujer y todas esas cosas y eso también en fin, pues yo incluso más que el cómo es la trayectoria del personaje. Y al final, sobre todo, también es el en qué han convertido el 15. O sea, el que han convertido un movimiento y en qué han convertido ese momento de descontento social, de asambleas, de gente. Estos 4 niños pijos. Es que esto niños cursis, tiene toda la pinta. Es que esto tiene la pinta de que es una operación hecha para desactivar la movilización social, porque como decíamos muchos en aquella época, durante el año 2011-2012, es que estábamos en una situación pre-revolucionaria. Y para mí el tema ha venido claramente por ahí. Primero vinieron las leyes represivas, que vinieron, sí, pues porque se asustaron con lo del jaque al rey y rodea al Congreso. Pues claro, de rodea al Congreso a ocupa el Congreso va un paso. Y el paso es que los policías cuando vayan a ocupar el Congreso pues no disparen contra ellos, ¿sabes? Hombre, y el paso es que, vamos a ver, es que hay una cuestión de psicología de masas, desde Peter Sloterdijk, el precio de las masas, masa y poder, de Elias Canetti. O sea, ojito con una masa de 50.000 personas, porque los que entienden de estas cosas, eso coge psicología propia, eso coge una personalidad propia, una masa de ese tipo, y eso no se controla. Imagínate que la cosa en el 2011-2012 se va liando y en un momento dado el jaque al rey se convierte en agarramos al rey y le metemos en un calabozo y le pegamos fuego al Palacio de la Zarzuela, ¿no? Y rodea el Congreso se convierte en un ocupa el Congreso y no.
Y no, o sea, Se convierte, no estaban dispuestos a eso, ¿eh? se convierte en de la Rúa saliendo en helicóptero de la Claro. Casa Rosada. O sea, eso no sería la primera vez que pasa en un país medio así. O sea, esas cosas pasan. Lo que pasa es que ya también el Estado tiene sus mecanismos y sus palancas para en un momento dado coger a uno de estos, pasearlo por todas las televisiones, que haya y saberlo mover bien el muñeco y que al final termine en esto. Eso es un poco el resumen a mi Bueno, parecer. vamos a pasarle la palabra a Pero Carlos. Carlos. sí, pero vamos a ver, al final, o sea, está claro que el 15M se desactivó cuando se creó este partido, que lo que hizo fue ir a jugar más reglas de esto. Es clarísimo. O sea, al final los poderes fácticos pues facilitaron la creación de este partido y y los líderes además pues les han bailado al agua, ¿no? Al final yo creo que es muy evidente. Cuando empezaron, no sé si os acordáis por ejemplo, la medida clave, ¿no? O la propuesta estrella, que era lo de la renta básica universal. ¿Dónde quedó todo esto al final? Decían, no, primero decían, se excusaban en que, bueno, que era un programa para Europa, ¿no? Para las elecciones del Parlamento Europeo y que no tenía nada que ver con las elecciones a nivel estatal, ¿no? Se excusaron en eso y cambiaron todo el programa. A partir de ahí, el cambio de discurso y de política es clarísimo. Podemos ver, bueno, la hemeroteca está ahí. Cualquiera puede escuchar los discursos que daba Pablo Iglesias, ¿no? En la tuerca y lo comparamos con los discursos de hoy en día y no tiene nada que ver, o sea, es como otra persona. Al final, ha virado, ¿no? El poder supongo que también pues, te hace ver las cosas de otro punto de vista, pero sobre todo yo creo que ha sido todo un orquestado, ¿no? Y aquí un poco rozando la teoría de la conspiración, ¿no? Que hablaba también antes Juan Carlos, pero yo lo veo así, al final han cedido para desactivar un movimiento por miedo, evidentemente, y bueno, y ahora pues más que, por ejemplo, el origen de los fondos, ¿no? Para el caso concreto este de la casa, más que el origen de los fondos de donde provengan, yo creo que lo que aquí clama más, ¿no? Al cielo o el más hiriente es las contradicciones un poco relacionado con todo lo que vengo comentando, de cuando empezaban, ¿no? Del discurso, bueno, también erróneo, yo bajo mi punto de vista, de que ser de izquierdas es ser pobre y que bueno, les ha hecho quedar en evidencia, evidentemente, ahora mismo. Y bueno, pues la hemeroteca, ¿no? Como decía, está ahí. Y yo creo que esto no le hace ningún bien a este partido. Bueno, veremos en las próximas elecciones lo que pasa. Luego también habéis comentado el tema bueno, este banco o esta caja más bien que les ha dado de hipoteca, ¿no? Que dicen que, bueno, digamos, las condiciones que han ofertado son muy ventajosas. Bueno, aquí al final tampoco es como el origen de los fondos, aquí tampoco hay mucho que rascar. Al final, una entidad financiera puede dar la hipoteca al tipo, ¿no? O las condiciones que quiera, ¿no? No hay ningún mandato del Banco de España sobre esto. Y evidentemente es una maniobra de marketing, entiendo, para esta entidad financiera. Pero bueno, más allá de esto, vuelvo a lo mismo, ¿no? Es un tema de incoherencia total y sobre todo que demuestra, ¿no? Es la punta del iceberg, ¿no? De todo lo que hay debajo del cambio de discurso que han ido sufriendo con el paso de los años. También el tema de las discusiones internas, ¿no? A nivel de líder de partido y tal, que tampoco han ayudado. Y bueno, esto es el análisis, ¿no? que puedo hacer de todo esto. Sí, Pepe, no sé si quieres comentar algo más sobre esto. No, nada más. Como siempre ha sido un placer hablar con todos vosotros y bueno, pues falta un día menos. Sí, falta un día Sí. menos, sí. Bueno, Juan Carlos, no sé, muchas gracias, Pepe, como siempre. Juan Carlos, no sé si quieres algo más, decir algo más. Agradecer la invitación, saludar a los oyentes. Hoy hemos comenzado con los catedráticos de Hacienda, hemos seguido con el segundo de Montoro y con Zaplana y hemos terminado con el muñeco este del régimen. Yo creo que porque no terminamos con un rap, sino hoy sí que se nos viene, hoy sí que se nos llevan, ¿eh?
O sea, hoy ha sido un programa pues muy curioso y muy me ha gustado mucho y vamos, y agradezco mucho estas invitaciones y los oyentes y el cariño que nos dan y oye, y hasta la próxima. Sí, pues muchas gracias, Juan Carlos. Carlos, si quieres añadir algo más antes de acabar. No, nada más. Un poco segundo lo que acaba de decir el compañero y como siempre un placer estar aquí y un abrazo a todos los oyentes. Un placer igualmente, Carlos. Muchas gracias. Gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Marta Luengo y Juan Martínez. Y sin más nos despedimos por ello. Recordamos nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.